Simi TV y El Éxito de lo Natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Continuamos con Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios en esta mañana del domingo. Los saludamos como todos los domingos, primero que todo dando gracias a Dios por regalarnos una nueva semana, un nuevo día, un nuevo amanecer y por permitirnos estar aquí conversando con el Padre Jorge Enrique Pachón Castro, quien es nuestro director espiritual. Padre Jorge, bienvenido. Gracias. Le cuento que tuve un bonito retiro, ¿Cómo le fue? muy bien, en La Ceja. Un poquito de frío, pero bien. ¿Cómo anda Antioquia? ¿Bien? Pues- ¿Cómo anda Jaloma? Bien, pues tiene sus cosas buenas y regulares, pero Pero bien. a mí me gusta Antioquia. O sea, viene renovado. Yo espero que sí. Sí. Bueno, Padre Jorge. En el programa pasado, antepasado, habíamos quedado de hablar de las clases de oración, pero el domingo pasado no lo hicimos porque hablamos de la diócesis y hablamos de la patrona de la diócesis. Entonces, en este programa vamos a retomar nuevamente las clases de oración. Entonces, Padre Jorge, devolvámonos un poquito. Aquí está, mire, lo pueden conseguir en el despacho parroquial. El precio está entre 8.000 y 10.000. Ahí les dicen cuánto vale. Vamos a tomar. ¿Qué es orar? Es un encuentro con quien sabemos nos ama para adorarlo, alabarlo, glorificarlo, darle gracias y pedirle perdón y suplicarle. Esto tiene una cita. Esto está en Mateo 7, 7 y 11. Pero también está en lo que el Padre siempre nos dice. Es un encuentro con el que verdaderamente nos ama. Con aquel que sabemos nos ama. Bueno, dice, ¿qué clases de oración hay? Hay oración vocal, mental y contemplativa. ¿Qué es la oración vocal? Es la que se hace con palabras y por lo general usa oraciones ya hechas en las cuales asumimos como nuestras. Esto tiene una cita, es que aquí todo tiene cita, no es que el Padre Jorge cogió y quiero colocar eso, no señor. Eso lo pueden encontrar en Mateo 6, 9 al 15. Sí, bueno, entonces la oración vocal, como dices, es verbal, sale de la boca. Pues se llama así porque uno usa oraciones ya prehechas, que se sabe o que está leyendo en un libro. Entonces este es como el primer paso que hace el cristiano para entrar en el ámbito de la oración. Es como el niño que empieza a tomar leche de la madre o leche en el chupo, y que se mantiene con eso, ¿no? Entonces, el que está empezando en la oración, diríamos el novato, pues tiene que basar siempre en oraciones escritas. Pero para que sea oración no es simplemente que la persona coja un libro y lea, sino que la persona tome esas palabras y se las apropie, se las diga con los sentimientos suyos a Dios. O sea, no escoger y repita que el Señor perdóname por todo lo que yo hice, perdón Señor, alivia mis penas, alivia mis culpas, Padre Celestial, yo te ofrezco esta alma, te ofrezco el corazón. Sí, ¿no? Y ya. Sí, porque muchas veces, inclusive la gente dice oraciones que ni entiende. Sí, es que hay unas que... Sí, que ni se entiende, ni saben qué es lo que están diciendo. Entonces, para que sea oración,
esa oración vocal es necesario que yo la tome, me la apropie y se la diga al Señor. Es exactamente como cuando uno tiene una novia y se aprende un poema y le dice parte de ese poema a la novia, pero con sentimiento suyo, ¿no? Sí, con sus propias palabras. O le canta una canción que Sí. así sea el autor que sea, Sí. pero se la apropia es porque le gustó y se identifica con la canción y se la canta al ser querido, ¿no? Sí, o se la dedican. No sé, bueno, Por ahí le dedicaban a uno. sí, pero dedicar es más fácil. Sí, pero de amor. Sí, Sí. pero es más De fácil. despecho uno por ahí una Pues vez. también, sí. Pero eso, así sea de despecho o de amor, pero es algo que siente, ¿sí? Ujú. El de despecho pues siente rabia. Sí, claro. De ahí le Ah. corto la cara y ustedes conocen el resto. O animalito de dos patas. Pero eso lo tiene que asumir, ¿sí? Ujú. Eso no lo puede poner porque sí, porque lo asume. Y de hecho que el otro lo toma como que se lo está diciendo no el cantante, sino la persona la como persona tal. que se como vale. tal, sí. Entonces, eso podría ser la Es- oración vocal. Eso no podría, sino es la Es la oración oración vocal. Apropiarse. Por eso se requiere que la oración vocal sea despacio y concordando los labios con la mente y los sentimientos. O sea, que lo que yo digo sea consciente de lo que estoy diciendo, pero no basta que sea consciente, que yo lo sienta como tal. Que lo sienta como tal. Y hay veces que la gente ha empezado a hacer supuestamente oración vocal y ni siquiera ha llegado a oración. Porque lo que hace es simplemente repetir y repetir sin pensar lo que está diciendo. Y entonces tal vez por eso no se logra el objetivo. Pues no se logra seguir creciendo O en sea, la oración. Porque subir la oración. no solamente subirla, pues eso sí es cuestión de Dios, porque ya va desde el sentimiento de la persona, pero crecer en la oración, avanzar en la oración. Porque si usted no siente la oración, pues tampoco va a pasar a la siguiente etapa de la oración. Sí, que es la oración mental, Mental, sí. que es la que hacemos. Espere. Dios, No, espere, no se frene, acelere. me acelere, está Sí. despacio. Entonces, quedó claro la primera, Sí, señor. la vocal. Que hay que apropiarse, coger una oración prehecha, prediseñada, pero esa oración hay que tomarla, apropiarse y lo que estoy diciendo con mis labios que salga del corazón y de la mente al mismo tiempo. Sí. Y yo diría al revés. Del entendimiento, ¿no? Sí, Que es que la mente es algo que nadie ha entendido qué será eso. El entendimiento, que yo entienda lo que estoy diciendo. sí, señor. Porque a veces la gente dice las oraciones mal porque ni siquiera las ha entendido. Y sucede con el Padre Nuestro que la gente resulta diciendo cosas al revés. He oído gente que dice, hágase tu voluntad allá en el cielo como en la tierra. Y yo, se acabó el mundo, se acabó todo, porque que hágase Solo tu allá y voluntad aquí. allá en el cielo como en la tierra. Imagínense, semejante despelote que vimos en el mundo. Claro. Está acabando con el cielo. Se está ¿Por acabando. qué? Porque no está entendiendo lo que está diciendo. No está diferenciando las cosas. Sí, y eso lo oigo yo a veces por acá. Y yo corrijo. Y a veces corrijo cuando estoy rezando el rosario y yo oigo que dicen mal una frase, de una vez la corrijo. ¿Por qué? Porque yo tengo el principio que uno no corrige en el momento, o no está después la persona, o a uno se le olvida. Y son cosas a veces fundamentales, ¿no? Sí, claro. Y la segunda es que hay que hacerlo despacio. Porque hay veces tenemos la idea es que la oración vocal es cumplir. Sí, Creo que ya habíamos hablado del rosario, ¿no? Da toda la carrera, sí, 15 minutos. 10 minutos muchas veces. O el sacerdote que coge el oficio divino que nos toca hacer, nos toca no, pues nos toca en el sentido que nos comprometimos a hacer por la iglesia y por la iglesia pues todo el mundo. Entonces eso tiene sus horas, a tal hora, a tal hora. Entonces hay sacerdotes que llegan, se levantan a las 5 de la mañana y rezan desde la oración de la mañana, Las laudes. los laudes, y le echa de una de las completas que son las últimas cuando uno está en la cama. Entonces eso es simplemente por cumplir. Entonces
haciendo una oración que habla de que en este sueño y me estoy levantando, eso no tiene sentido, ¿no? Sí, claro. Eso es simplemente por cumplir, pero así se hace muchas veces la oración. Bueno, segundo es la oración Mental. mental. Es la que hacemos interiormente con nuestros propios pensamientos y sentimientos. Es más perfecta que la voz vocal porque es más personal. Sí, entonces ya, pum, cerró usted El el libro. libro, las oraciones escritas, inclusive pues puede que haga un Padre Nuestro y una María comience para introducirse en esa oración. Y el resto pues ya Sus propias palabras. sus propias palabras. Que hay que tener mucho cuidado con convertir esa oración mental en solo pedir, porque eso es lo que a veces nos fluye nada más, pedir y pedir y pedir. Cuando había grupos de oración, que desafortunadamente no los hay ahora, yo era seminarista, iba a esos grupos y la gente allá pedía y pedía, y no le digo exageraciones, pedía hasta el perro, hasta por el perro y el gato de la casa, porque no encontraba más que decir, pero no hacían oración de adoración. Yo te adoro, Señor, de alabanza, de glorificación, de acción de gracias, porque no se conoce. Y nos vamos de una vez a pedir. Y nos vamos a pedir y nos quedamos pidiendo. Entonces esa oración, aun cuando es una oración mental, también es muy pobre. Entonces la oración mental, que sale de nuestros sentimientos y de nuestra mente, que arma ya lo que le digo al Señor, pues claro, tiene que concordar mente y sentimientos. Esa oración, como decía usted, es una oración personal, o sea, es lo que yo estoy sintiendo ante Dios, y por eso en esa oración uno puede decirle al Señor, aunque Él lo sabe, todo lo que uno sufre, todo lo que uno aspira, también todos los triunfos, todas las derrotas. Pues ahí partimos del principio que la oración es un encuentro con aquel que sabemos nos ama. Y entonces si nos ama, le decimos todo lo que sentimos. Claro que sí. Y como Él pues no cambia, es el mismo, entonces no le vamos a preguntar, Señor, ¿cómo está? Sí. Sino le vamos a glorificar por su grandeza, por su majestad, Por todo lo que hace a por diario. todo lo que es, primero que todo. Ahí está la adoración, es en lo que es Dios, no en lo que hace, en su ser, es. Y su glorificación también es en lo que es el Señor. Ya en la alabanza sí ya que hace una oración con las criaturas y por las criaturas. Y la acción de gracias pues por los beneficios que nos da, ¿se da cuenta? O sea que esa no es tan fácil orar. Pues es tan fácil, pues que uno reconoce la grandeza de Dios, qué bello es Dios, qué magnífico es, qué bueno es, qué bondadoso es. Yo te adoro por eso, por lo que eres. Y uno sabe muchos atributos de Dios que lo reconoce y lo alaba también por eso mismo, ¿no? Como tú no hay nadie, Señor. Tú eres lo único, lo perfecto, bueno, todo lo que les salga ahora. Y ya, pues, la de acción de gracias, pues también es fácil porque es de lo que uno... Y por último está la oración de súplica. Esa clase de oración, que los tres son modos de oración. Estas son clases de oración, esas caben en todas las tres modos de oración, en la verbal o vocal, en la mental y en la contemplativa. La contemplativa es extasiarse y llenarse de Dios admirándolo y contemplándolo en su santidad, belleza y demás atributos que el Padre Jorge nos acaba de decir con su expresión de eres todo, Señor. O sea, ahí no. En la contemplativa ya es un avance, pero no es que uno lo logra, es que Dios se la regala. Es que en la contemplativa no hay casi frases, simplemente uno siente a Dios, siente la grandeza de Dios, siente que Dios lo invade, siente que Dios está ahí. Es muy difícil expresarlo, pero es una experiencia y es la experiencia que debe marcar al cristiano. El cristiano que recibe de Dios
ese don de la contemplación es porque ha avanzado bastante en su vida espiritual. ¿Qué pasó? ¿Se quedó en contemplación? Me quedé contemplando. Solo se experimenta la presencia de Dios en uno por medio del éxtasis. Éxtasis es quedarse uno sorprendido de forma positiva delante de algo. Lo que acabé de hacer. Sí. Y cerremos, Padre, esta parte. ¿Por qué debemos orar? Porque la oración es un encuentro con aquel que se reúne. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Continuamos con Caminos de Fe. A continuación, escucharemos la lectura y posteriormente la meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. Padre Jorge, por favor. Bien, el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 13, 22 a 30. En aquel tiempo Jesús, de camino a Jerusalén, recorría las ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús le dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y os llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él os replicará: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé quién sois, alejaos de mí, malditos. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, de norte y de sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Padre Jorge. ¿De qué cree usted que está hablando este evangelio con esas especie de parábolas? Con esas especies de parábolas, uno, que Jesús siempre va a estar ahí y que nosotros de pronto nos bautizamos, de pronto tal vez nos confesamos, tal vez vinimos a misa, pero no nos apropiamos de la fe, no vivimos como Dios quiere. Y el otro es que nunca, que los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque pueda que yo esté aquí orando y estar muy pendiente, pero pues mis obras hago totalmente lo contrario. Entonces pues no estoy haciendo lo posible. Y pueda que una persona que tal vez en su vida nunca haya venido a misa, nunca se haya confesado, pero de pronto en su diario vivir haya vivido bien, pues esa persona es posible que se salve. O que habla de la puerta estrecha, pues si yo vivo con lo que humanamente Dios me da, que no es vivir en la pobreza, no es vivir en la miseria, pero pues si yo hago lo que Él me dio, lo aplico en mi vida y lo doy, lo comparto y sirvo y sufro mis enfermedades, mis dificultades en Dios, pues yo precisamente que cuando el Señor se levante y cierre la puerta, yo ya estoy adentro. Oiga, creería yo. Como que usted va a tener que venir a predicar el domingo en la misa siguiente.
Pues hay una pregunta que es como el eje de todo. ¿Se acuerda cuál es? ¿Quién se salvará, Señor? Serán pocos. Es que ya ahí pone el límite, ¿no? Serán pocos los que se salven. ¿Por qué el tal? Porque Jesús no dice un discípulo, un fariseo, un escriba como en otras partes, sino uno. Uno no tiene identidad. Uno es sin identidad. Uno pregunta, ¿serán pocos los que se salven? Eso quiere decir, el uno quiere decir, muchas gentes se irán a preguntar eso. ¿Serán pocos los que se salven? Claro. Entonces Jesús, como nunca contesta directamente, fíjese que nunca lo hace. Siempre. Aquí no le dice, pues, no serán muy pocos, y no, él no explica nunca así. Entonces Jesús entra con una parábola. La primera parábola, sí, especie de parábola, no es exactamente una parábola, esforzados en entrar por la puerta estrecha. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Lo que ya Fernando dijo. Entrar por la puerta estrecha es asumir la vida con todas sus flaquezas, sus incomodidades, sus dolores, sus angustias, pero unir eso a la cruz de Cristo. Que eso está respaldado en la frase que Jesús dice, los que quieran ser mis discípulos, tomen su cruz y sigan. Siguen. Entonces, es eso, la puerta estrecha es eso, asumir la vida con todas sus dificultades. Nadie nos dijo que veníamos aquí a gozar. Y hacer el camino hasta Dios. Si uno mira atrás, ¿cuántas dificultades ha tenido en 73 años uno? ¿No? Un montón, pero ahí va caminando con el símbolo del Vía Crucis, donde se dice que Jesús se cayó 3 veces, pero eso es una simbología para decirnos, si el Señor tuvo dificultad, si el Señor le costó, pues a nosotros nos tiene que costar más. Claro. Y sin embargo nos levantamos. Y sin embargo nos tenemos que levantar, porque hay unos que no se levantan. Sí, las dificultades los consumen y toman decisiones a veces erradas. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán, porque resulta que no tomaron la cruz, sino que intentaron entrar por una puerta ancha, ¿no? Y la puerta ancha es rezar, y no, yo rezo mucho. El que reza y peca, empata. No, señor, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque si vamos a ver en la parábola donde Jesús habla del juicio final, que es la única vez que Jesús habla claramente del juicio final, todas las frases que se repiten y se repiten para los buenos y se repiten para los malos, y los malos preguntan lo mismo y los buenos preguntan lo mismo de distinta manera, no es sino una sola alternativa: la caridad. Entonces, muchos pensarán que con rezar y rezar y rezar, aunque no le importen los demás, o rezar y rezar aquí llegar a la casa a pelear, que ya se salvan. No. Entonces eso es lo que dice ahí, que muchos intentarán entrar por la puerta ancha, pero no entrarán. Y otros que se hacen los distraídos y dicen, lo he oído muchas veces, inclusive esto no es revelar el secreto de la confesión porque no hubo confesión, pero algunas personas en mi vida de sacerdocio los he ido a confesar ya estando agonizando casi. No, yo no me confieso todavía. Cuando me vaya a morir, yo me arrepiento. Y yo le explico, no, pero es que uno no puede pensar en eso, porque cuando uno se va a morir, yo no creo que tenga ni la mente abierta para eso, ni el sentimiento capaz de pedir perdón, porque está en otro trance diferente. Y de hecho, como el evangelio de hace 15 días, creo, necio, te van a pedir la vida. Te van a pedir la vida. Entonces, algunos ya después de
morirse llegarán a decir, Señor, Señor, mire Pero que si yo yo iba a misa, yo venía a misa. no te conozco. No te conozco. Ah, pero si te oímos allá en la misa. Escuchamos que predicaban la Semana Santa, fui a los Sí, Viacrucis, fui a los Viacrucis. Sí, pero no lo conozco. Y yo fui a misa y algunas veces comulgué. No os conozco. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes. Y todo esto habla de lo que no nos gusta que nos hablen. Ahí viene de qué es. De la tristeza, Del infierno. de la muerte, de todo. No, el infierno. Del infierno. No, no es El la muerte. llanto y rechinar de dientes. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham y Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nos morimos. O mejor, nos morimos no, nos muere la muerte. Uno dice se murió, nadie se muere, muere. Entonces, morimos. ¿Y el morir qué es? Pasarnos a la eternidad. Y no es tan trágico como la gente cree. Pasarte de una cosa incómoda como es esta, de un sufrimiento aquí de todo, Ujú. a algo que es plenitud, pues eso es muy agradable. Pero entonces resulta que cuando pase uno allá, entonces descubre todo lo que verdaderamente es Dios. Y ahí es donde uno dice, Y entonces eso es lo que quiere decir, ¿por qué no hice obras para estar aquí? ese será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Cómo que yo queda fuera de esta belleza? Claro, todos allá contemplando, Todos chéveres, relajados. contemplando y adorando a Dios y gozosos de Dios. Yo no allá afuera mirando, eso es como el que, Y yo ya no puedo. es como el que no le invitan a la fiesta. Y es por toda la eternidad. Sí, eso no es que... Sí, por un rato y no por toda la eternidad. Ese es el infierno, no es otra cosa. No hay ningún calor que quema. Pues Ni quema. Ni que está Satanás allá con el tenedor Sí, volteando no. la ala, No. volteando las costillas. Sí. No, el ardor que Claro. significa el ardor del remordimiento eterno de no poder haber entrado en la presencia de Dios. Se sentarán, entonces todos estos se sentarán en la mesa del reino. Recuerden que la mesa, la cena, siempre simboliza estar en la comunión con Dios. Esa frase que a mí me gusta tanto, a mí me gustan muchas frases del Apocalipsis porque son muy bellas en su sonoro, pero también en su contenido. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Comunión con Dios. Claro. Ese es el reino de los cielos. Y esto fue lo que le pasó a estos profetas y estos santos, Claro. y yo por fuera. El rechinar de dientes, yo por fuera, por toda la eternidad. Y mirad, Hay unos- últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. ¿Qué quiere decir eso? Muchos que se creían que pues yo como sacerdote, pues claro que yo entro en el reino de los cielos, allá el primero. Sí, señor, sí es cierto. veamos la vida. Quién sabe, por lo menos nos llevaremos la sorpresa que habrá algunos papas por allá todavía en el purgatorio. De quién sabe si de pronto condenados, no sabemos. Porque no es ni un rango, ni es Es algo que somos humanos Sí, pero y como humanos tenemos dificultades y tenemos tropiezos. sí, pero hasta ahí todos somos iguales. Sí, claro. Entonces, uno no se condena porque por humano erró, No. porque se le dio la gana. Sí, Porque señor. el error es humano, pero el error es una cosa y el pecado es otra cosa. Claro que sí. Tan diferentes que el error uno no se da cuenta que se lo está haciendo. Y el pecado sabe uno que eso está mal y lo hace. Bueno, padre Jorge, lo veo que llegó muy renovado de su retiro. Hablando del infierno. Llegó renovado, padre. Llegó a darnos duro. No. A hablarnos duro. No, no es hablarnos duro, es con- hablarnos con la seriedad que requiere buscar el reino de Dios. Muy bien, padre Jorge. Y entonces, Pero también fuera de la seriedad, la belleza extraordinaria de uno
poder percibir aquí en la tierra un poquitico del reino de Dios. Porque esa Señor es la Jesús. fuerza para seguir adelante. Espíritu Santo, síganos guiando. Sigue soplando, Señor. Sigue soplando. No se canse. Padre Jorge, su bendición, por favor. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde, los llene del Espíritu Santo y los ayude a caminar, nos ayude a todos a caminar hacia el reino de los cielos. No hay temor. Así será. Amén. Nos encontramos dentro de 8 días aquí en Caminos de Fe, si Dios así lo quiere. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre.